Bendiciones, muy buenos días. Un saludo desde el ministerio Cristo Viene de la ciudad de Torrevieja. Les saluda el pastor José Luis Ardila. Estamos en una mañana bastante calurosa, donde las temperaturas han subido de una manera exagerada. Hemos alcanzado, creo que los límites del calor en este verano, 46, 47, 48 grados, pero hay personas que aún tienen un calor mayor, tienen una temperatura aún más elevada y más alta, y es a causa de una semilla que está germinando y está creciendo en su corazón, de la semilla del enojo, que produce amargura, que produce resentimiento, que produce soledad y tantas cosas que produce el enojo al no sanarse. Y no hay ninguna duda de que nuestros actos son el reflejo de lo que está en nuestro interior. Hay una vieja historia de un hombre en un lugar, en una montaña, un hombre de estos que siguen muchas personas. Él contaba una historia y tenía que ver cómo la gente se comunica. ¿Qué usa la gente para comunicarse? Porque la gente muchas veces se comunica con malos gestos, con malas palabras o con gritos. Y uno de los alumnos, de los estudiantes de este hombre, le preguntaba, ¿por qué la gente se grita cuando está enojada? Y el maestro pues extendió la pregunta hacia todos los demás alumnos. Los chicos pensaron por un momento, porque perdemos la calma, dijo uno. Pero ¿por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado?, preguntó el maestro. ¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado? Hizo énfasis en esa expresión. Ellos dijeron varias respuestas, pero ninguna de ellas daba la solución a la pregunta de aquel alumno. Finalmente el maestro explicó: cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Y para cubrir esa distancia deben gritar para poderse escuchar. Mientras más enojado estás, más fuerte tendrás que gritar para escuchar. Luego el sabio preguntó: ¿qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se pueden gritar, sino que se hablan suavemente. ¿Por qué? Porque sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. El sabio continuó: cuando se enamoran aún más, ¿qué sucede? No hablan, solo susurran y se vuelven aún más cerca en su amor. Finalmente no necesitan siquiera susurrar, sino que se miran y ya están de acuerdo. Y con ello concluyó diciendo: cuando discutan, no dejen que sus corazones se alejen. No digan palabras que los distancien más. Llegará un día en que la distancia sea tanta que no encontrarás el camino para regresar. Si se enojan, dice la Escritura, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en el que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados. No griten, no insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros, y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo Jesús. Y hay otra versión que dice: estar enojado por el pecado, por la inmoralidad, por la injusticia, por la conducta impía, pero no peques. No dejes que ese enojo te avergüence. No dejes que ese enojo dure mucho, hasta que el sol se oponga. Y no le des al diablo la oportunidad de llevarte al pecado, guardando rencor o alimentando la ira, o guardando en tu corazón, abrigando resentimiento o cultivando amargura. Y no entristezcas a quien vive en ti, que es el Espíritu Santo de Dios. Procura agradarle, porque tú fuiste sellado y marcado con un propósito de parte de Dios, para el día de la redención, para el día de la liberación final de toda consecuencia del pecado. Y dice: deja que toda amargura, ira y clamor, perpetua ansiedad, resentimiento y contienda y censura salga de ti, se aparte de ti.
No dejes que toda clase de malicia, rencor, abuso verbal, mala violencia, sed amables, malevolencia, dice la palabra, sed amables y serviciales unos con otros, tiernos, compasivos y comprensivos. Perdónense unos a otros, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Y la raíz griega para referirse al enojo es la palabra escandalón, que quiere decir cebo, trampa. Es como el dispositivo que se usa para capturar un animal. Dice Salmo 37:8, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna en hacer lo malo. Miren que la palabra nos enseña a llevar cuidado con el enojo. Nos dice incluso que nos es permitido estar enojados, pero no podemos llegar al punto de que se convierta en amargura, en ira, en resentimiento. Si sigues intentando justificar tu enfado, te contaminarás y terminarás secándote. La Biblia nos advierte que el enojo es un pecado que Dios aborrece, que odia y que se puede convertir en un mensajero de muerte. El enojo desmedido es una manera de hacerte daño tú mismo, de autolesionarte. Proverbios 16 del 14 al 15 nos dice, la ira del rey es mensajero de muerte, es una amenaza de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. ¿Qué produce la ira? ¿Qué produce el enojo? ¿Qué produce el vivir constantemente molesto? Problemas del corazón, aumentan las posibilidades de derrames cerebrales, se debilita el sistema inmunológico. Cuando una persona estalla en ira, puede llegar a estar hasta 6 horas con las defensas bajas. La ansiedad, la depresión, la ira, daño en los pulmones, sentimientos de estrés que producen daños en las vías respiratorias y acorta la vida. Amós 1:11 dice, el Dios de Israel ha dicho, ustedes, habitantes de Edom, han llegado al colmo de la maldad, por eso no los perdonaré. Persiguieron a sus propios hermanos y los mataron sin ninguna compasión. Dieron rienda suelta a su enojo y siempre guardan rencor. Pero ¿cómo se produce el enojo? ¿Cómo llega a nuestra vida? Puede venir de diferentes situaciones. Puede ser por palabras lanzadas sobre tu vida, por traiciones, por celos y por supuesto por una naturaleza caída, contaminada, por el estrés, por llevar una carga mayor de la que puedo soportar o muchas veces por no delegar. Por no morir al yo es otro de los motivos por el cual puede venir el enojo, cuando queremos que las cosas se hagan como nosotros pensamos y no aceptamos la opinión de nadie. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, que no podía recibir lo nuevo de Dios estando con una naturaleza caída, contaminada. Porque el mayor enemigo que usted tiene es usted mismo. El mayor enemigo se encuentra dentro de usted batallando, el viejo hombre. El enojo con el que vives no es culpa de los demás, es tu propia culpa por retener el perdón. Quieres ayudar a otros a ser libres y no ves respuesta porque aún tú estás encadenado al resentimiento. Cuando tú vives enojado con alguien y no intentas soltar a esa persona y perdonarla, tú estás regando esa semilla con orgullo. Y el orgullo no te deja arrepentir, el orgullo no te deja reconocer el error, el orgullo te justifica y el orgullo te hace ser una persona humillante. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También dice la palabra en Proverbios 15:1, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende aún más. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonarán el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Proverbios 6, del 34 al 35. Otras causas por las cuales puede entrar el enojo en una persona es a causa de la codicia. Cuando una persona codicia, quiere tener y no tiene, y no llega a la posición en la cual desea, puede venir a su corazón enojo.
las discordias constantes, las peleas constantes en la familia, las correcciones. Hay gente que no le gusta ser corregida y se enoja fácilmente. Y el enojo causa enemistades, causa muerte en la mayoría de los casos, muertes naturales y muertes espirituales. Pedro permanecía enojado, había algo que lo tenía enojado y le preguntó al Señor: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Por el enojo fue que Moisés golpeó la roca y rompió las tablas. Por el enojo Balaán golpeó la burra, que fue la que le impidió que el ángel le matara. Por el enojo Saúl perdió la presencia de Dios. Por el enojo Caín mató a su hermano. Esteban fue muerto por el enojo de los religiosos. Amán quiso acabar con la nación de Israel por enojo. Y muchos hombres y mujeres han caído en infidelidades por enojo. Un enojo no sanado que sobrepasa el límite produce y afecta 3 áreas en tu vida. Te afecta en lo social, te afecta en la relación con Dios y te afecta en lo familiar. Ahora bien, ¿cómo puedo quitarme el enojo? Primero, identifique qué es lo que lo produce. Identifique la raíz de aquello que ha producido el enojo en tu vida. Si hay ofensa, si hubo un abuso, si hubo un daño, una traición, un engaño, una palabra, algo está pasando en tu vida, lo cual no has perdonado. Y por eso te mantiene con ese enojo constante. Una vez lo identifiques, lo segundo, recházalo, renuncia a ello. Primero tomo autoridad, lo identifico, lo reconozco, que vivo enojado por esto, por aquella situación. Tomo autoridad en el nombre de Jesús y lo rechazo de mi vida. No tiene poder, no tiene parte conmigo. Y tercero, ore por aquello que te produjo el enojo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda, dice la palabra en 1 Timoteo. ¿Qué ocurre cuando haces esto? Habrás desarrollado parte del fruto del Espíritu Santo. Parte de ese fruto, lo más difícil de manifestar muchas veces, y es el dominio propio. Serás sabio, porque dice la palabra: el sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. Serás sabio y comenzarás a dar fruto, lo tercero. Importante que tengas en cuenta esto. Importante que si te sientes cargado con una situación, no intentes resolverla tú. Haz lo que dice Mateo 11, del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hazlo, deja que el Señor te forme, que el Señor arranque y quite toda raíz de enojo, toda semilla de enojo que está creciendo en ti, que hoy en el nombre de Jesús de Nazaret sea cortada, sea arrancada. Esa es mi oración en este día, esa es mi oración en esta mañana, que el Señor limpie tu corazón, que todo lo que provocó el enojo en tu vida, que ha crecido y se ha hecho un árbol fuerte dentro de ti, una raíz de amargura que no puedes arrancar, hoy puedas hacer como el Señor le dijo: aquella planta que no dio fruto, que se seque en el nombre de Jesús. Dile a todo enojo dentro de ti que se seca, que no tiene poder. Toma autoridad y reconoce qué te ha hecho enojar, qué te mantiene enojado. Un abuso, una traición, un engaño, una palabra hiriente que soltaron sobre ti, el abandono de tus padres, la carencia de un hogar. ¿Qué ha sucedido en tu corazón? ¿Por qué has permitido que el enojo dure más de un día? Cuando la palabra te dice: no se oculte el sol sobre tu enojo. No se puede ocultar el sol sobre el enojo, porque es una semilla contaminada que va a crecer en ti, va a germinar y te va a envenenar. Va a producir en ti un daño grande. Te va a apartar de tu familia, te va a apartar de la sociedad, y lo más triste aún, te apartará de tu relación con Dios. Esa es la hora para que pidas perdón, para que reconozcas si eso ha crecido en ti y le puedas decir al Señor: Señor, cambia mi corazón, cambia mi vida, renuncio a toda semilla de enojo, hoy la arranco de mi vida, hoy la corto de mi vida, no tiene poder, no tiene autoridad, hoy arranco de mí todo lo que ha producido el enojo. Cuántos años amargado por algo sin sentido, cuántas peleas podría haber evitado en mi hogar si no hubiese permitido que el enojo se acumulara. Pero hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, me declaro libre de todo enojo y declaro que la paz Shalom viene sobre mi vida en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.